Muy bien, compañeros, pues vamos a continuar con las integrales por cambio de variable. Las integrales por cambio de variable nos sirven para dos cosas: para poder ubicar qué fórmula tenemos que aplicar o para determinar si la integral está completa y poder aplicar una fórmula. Entonces vamos a ver otro ejemplo de integral por cambio de variable. Si tenemos que resolver esta integral, pues uno podría decir, hoy aplica la fórmula del exponente y con eso acabamos. Le sumo 1, lo divido entre eso, lo divido entre 5 y listo. Ya terminamos la integral, pero no, porque si no hacemos nuestro cambio de variable, puede que cometamos el error en que la integral no esté completa y si aplicas de manera inmediata tu fórmula, pues entonces te quedaría mal. Voy a empezar esta integral sacando ese 3. Recuerden que toda constante, multiplicando o dividiendo, sale de la integral. Y esto lo hacemos siempre para poder evitarnos confusiones con la integral y que quede un poco más limpia, un poco más despejada la integral para que observemos qué tipo de fórmula vamos a aplicar. Vemos aquí que efectivamente estaría yo buscando la fórmula de una u a la n, por lo tanto u es 2x menos 5 y siempre que definimos una u, pues hay que obtener su diferencial. La diferencial de u me da 2dx. Listo. Seleccionamos a toda esta parte de aquí como u. El 4 va a pasar directo porque es el exponente y nos quedaría una cosa así, 3 por la integral de una u a la n y en n pues vamos a poner precisamente el 4 y ahora nada más hay que ver si efectivamente estaba completa o no. Acuérdense que cuando eligen una u la diferenciamos para que esto sea todo lo que sobra de la integral, exceptuando las cosas que van a pasar de manera directa. Si tú elegiste esto como u, lo único que sobró es dx. Y en la diferencial te sobró un 2, este 2 está de más, eso quiere decir que la integral no está completa y ya habíamos comentado cómo completar las integrales de forma muy sencilla y eso era a través de una constante fuera de la integral. Si me falta un 2 multiplicando, lo pones dividiendo afuera de la integral y con eso queda completa tu integral. Entonces tendríamos que la solución de esta integral es bien sencilla, tengo los 3 medios que estaban fuera de la integral. A u le sumo 1, u elevado a la 5 y lo divido entre eso. Le ponemos la constante de integración y simplificamos un poco, nos quedaría 3 por u a la 5 sobre 10, 2 por 5, 10, pero en vez de poner u ya voy a poner su equivalencia en términos de x, que me queda 2x menos 5 elevado a la 5 más mi constante de integración. Esta sería la solución de la integral y con eso terminamos. No estaba completa, la completamos y resolvemos con la fórmula de u a la n. Espero que se haya entendido. Nos vemos en los siguientes videos para ver más integrales por cambio de variable. Bye.